Bienvenidos a su canal Palabra con Hechos. Una vez más desde la ciudad de Chicago les damos un cariñoso saludo. Hoy vamos a estar siguiendo la parte número 2 de Dios está hablando. Dios sigue hablando hoy. Y el tema de hoy es que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y que Dios nos ha dado un reino inconmovible, un reino eterno. Cuando entendemos eso, ahora podemos servirle. Y servirle con temor, con temblor, con reverencia, porque Él es el creador de todo y nos ha hecho partícipes de su gloria a través de lo que Cristo hizo en la cruz. El tema de hoy, pues, va a estar, Dios sigue hablando hoy y vamos a estar viendo más adelante en las Escrituras, en el libro de Hebreos y en el libro de Ezequiel, para entender también la condición en la que está el mundo, en la que está la iglesia, la condición de la política y de la religión en este tiempo y la condición del pueblo y cómo nos ve Dios desde su santo trono. Sin más, vamos a entrar en el tema. Pero antes vamos a hacer una pequeña oración. Padre, bendecimos tu santo nombre el día de hoy. Te damos gracias por esta oportunidad de estar ante tu presencia y de traer, Señor, estos mensajes que solo tú y solo tu Santo Espíritu sabe para quién necesita oír esa palabra, Señor. Palabra digna de ser recibida, palabra que sale de la boca, Señor, del trono de la gracia, porque tu palabra también nos dice, Señor, que no solo de pan vive el hombre, sino que tiene que nutrirse de toda la palabra de Dios. Y cuando decimos toda la palabra de Dios, es precisamente eso, que nos sumerjamos en todos los oráculos de Dios, Señor, desde Génesis 1:1 hasta Apocalipsis 22:21, sin omitir, Señor, tu palabra, porque tú tienes y nos hablas a través de todos los 66 libros de la Escritura, Señor. Y en este canal te traemos palabra con hechos que están respaldados por la ciencia, que están respaldados por la historia, pero sobre todo que están respaldados, Señor, por la profecía. Porque la Biblia es el libro profético por excelencia, donde una tercera parte de las Escrituras te dicen el fin desde el principio y te dicen que Dios es Dios y que no hay otro Dios como Él, porque dice en su palabra que Él va a poner su gloria en Israel y Él va a poner y va a hacer todo lo que Él quiera y te lo anuncia desde la antigüedad, Señor, antes de que pasen las cosas, para que cuando las cosas suceden, Él se lleve toda la gloria. Por eso te damos gracias, Señor, en esta oración, para que tu palabra corra y pueda alcanzar, Señor, a aquellos que necesitan oír esta palabra. Una vez más vamos a estar en el libro de Hebreos y vamos a estar en el libro de Ezequiel y un poquito en el libro de Lucas. Me siguen, por favor, para que las Escrituras nos den ese respaldo que necesitamos. Antes que nada, primero, quiero decirles que Dios es amor, que Dios es fuego consumidor y que nosotros vamos a recibir un reino inconmovible, porque primero Dios dice que va a agitar, va a sacudir, Dios va a anunciar, va a exhortar, va a amonestar y va a reprender a su pueblo para que se arrepienta. Porque Dios es fuego consumidor. Después de que agita y sacude y exhorta, Dios va a remover, va a reemplazar todo lo temporal, todo lo que está hecho de manos y lo va a hacer todo nuevo. Y nosotros vamos a recibir esa herencia, ese reino inconmovible, porque Dios es amor, nos va a dar ese reino inconmovible, que es el reino de los cielos y es un reino eterno. Pero para eso, Señor, tenemos que entender tu propósito. Y cuando entendemos eso, ahora podemos servir a Dios con gratitud, con temor y con reverencia. Miren lo que dice la palabra de Dios en el libro de Hebreos. Y vamos al capítulo 12. Y en el capítulo 12 de Hebreos
Vamos a estar viendo desde el 26 hasta el 29. Y su palabra nos dice así. Aleluya. Hebreos 12, 26, 29. Dice, la voz que conmovió entonces la tierra, ahora ha prometido, diciendo, una vez más Dios está hablando aquí, y en el libro de la Nueva Tradición Viviente, en el libro de Hebreos, dice, cuando Dios habló desde el monte Sinaí, su voz hizo temblar la tierra. Entonces Dios nos está hablando otra vez más a través de este libro de Hebreos capítulo 12, que cuando Dios hizo temblar la tierra en el monte Sinaí, ahora Él nos hace esta promesa. Dice, una vez más yo haré temblar no solo la tierra, sino también los cielos. Y eso significa que toda la creación va a ser agitada y removida para que solo permanezcan las cosas inconmovibles. Ya que estamos recibiendo un reino inconmovible, seamos agradecidos y agrademos a Dios adorándole con santo temor y con reverencia, porque nuestro Dios es fuego que todo lo consume. Y la Reina Valera dice algo parecido, que Dios conmovió la tierra entonces, pero una vez más va a conmover no solamente la tierra, sino también el cielo. Y esta frase, aún una vez más, indica que va a remover todas las cosas movibles, como las cosas hechas por el hombre, para que queden las cosas inconmovibles. Así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, vamos a tener gratitud. Cuando entendemos eso, entendemos que Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Entonces vamos a poder servirle con gratitud, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es un Dios que es fuego consumidor. Pero primero Él nos muestra su amor y nos dice lo que va a suceder. Y todo lo que está sucediendo es por la condición del hombre. Y nos dice que cuando Dios habló en el monte Sinaí, y en el monte Sinaí nos lleva a cuando la palabra de Dios hizo temblar la tierra. De tal manera que su pueblo que estaba ahí tuvo temor. Pero Dios quiere habitar con nosotros y entre nosotros. Tanto que el pueblo de Israel tuvo temor, tuvo temblor. Y le dijo a Moisés, habla tú con Dios. Nosotros no podemos, tenemos miedo. Pero Dios no quiere que tengas miedo a Él. Quiere que tengas temor y reverencia de lo que Él es, de lo que Él representa. Que Dios es amor primero, antes que todo. Pero también es fuego consumidor y te está pidiendo, te está enseñando la condición en la que está, cómo está tu vida, cómo está tu relación con Él, cómo está la iglesia en este momento, cómo está el mundo entero. Porque Él vino y mandó a su Hijo Jesucristo para morir por los pecados de toda la humanidad. Jesucristo bajó del cielo y eso es lo que estamos celebrando ahora en la Navidad, que un día Él bajó del cielo y se hizo hombre, se hizo el Hijo del hombre, siendo el Hijo de Dios, para morir por nosotros en la cruz del Calvario. Y ese es el plan de redención, desde la creación, la caída del hombre, hasta la promesa de redención, hasta que vino Cristo a establecer un nuevo testamento y nos lo dejó. Y ahora que nosotros hemos recibido esa promesa y la creemos, ahora entendemos que Dios ante todo es amor. Que Dios ante todo, ante todas las cosas, una de las preeminencias más grandes de Dios es el amor. De tal manera que nos amó, que no escatimó Él dar a lo mejor del cielo para que nosotros tuviéramos la oportunidad de volver a ese paraíso terrenal, al cielo, que habíamos perdido porque la paga del pecado es la muerte
Y el reino de las tinieblas por medio de Satanás vino a engañar al primer Adán. Y por la desobediencia del primer Adán entró la muerte y todos pecamos y quedamos destituidos de ese reino de los cielos. Pero de tal manera nos amó Dios, porque éramos su creación favorita, éramos su obra maestra. Porque Dios hizo todo por medio de su palabra, pero a nosotros nos formó por medio de sus manos, cuando dijo, hagamos al hombre a nuestra imagen y semejanza. Entonces somos la creación favorita de Dios, como hijos de los hombres, porque fuimos engañados por el pecado. Ahora tenemos la oportunidad de hacernos hijos de Dios. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Pues naciendo de nuevo de el Espíritu Santo de Dios, el Espíritu que vino a traernos esa redención. Por eso, cuando entendemos eso, tenemos que tener ese temor y esa reverencia, porque aún siendo pecadores y estando muertos en nuestros delitos y pecados, entonces Jesucristo vino a pagar por los pecados de nosotros. Aún cuando no habíamos entendido nuestra condición de pecador, no nos habíamos arrepentido, Dios ya tenía misericordia de nosotros. Por eso la palabra de Dios es tan poderosa. Y en la primera parte de Dios está hablando, estuvimos viendo cómo Dios está hablándole a su pueblo y le dice, el buey conoce a su dueño y el asno conoce también a su amo. Mas tú, Israel, que yo te hice, no conoces a tu Hacedor, no conoces, Señor, a tu Dios. Arrepiéntete, pues, dice. Pongámonos a cuenta y vengamos a arreglar cuentas, porque dice, si tus pecados fueran como la grana y si fueran rojos como el carmesí, dice, como la blanca lana serán y como la nieve serán, pero tenés que ponerte a cuentas con tu Señor. Y el Señor nos está hablando en esa ocasión por medio, en ese video, en la parte 1, por medio del profeta Isaías. Y ahora lo va a hacer por medio del libro de Hebreos y también nos está diciendo en el libro de Lucas, en Lucas 21, en los versos 25 al 28 dice que cuando Dios empiece a remover y empiece a quitar las cosas, porque las potencias de los cielos van a ser sacudidas, dice que habría señales extrañas en el sol, en la luna y en las estrellas, y aquí en la tierra las naciones del mundo estarán en caos, estarán perplejas por todos los problemas que están suscitando a las naciones que parecen que no tienen solución. Y dice, por las mareas rugientes y los mares extraños. Y es muy interesante porque aquí empezamos a ver tsunamis y empezamos a ver maremotos desde los años 70, en las mareas, en los mares. Y Dios nos está diciendo, la gente... Verso 26, Lucas 21, la gente va a quedar aterrada de lo que va a venir sobre la tierra porque los poderes de los cielos están siendo sacudidos, las potencias de los cielos serán conmovidas. Hasta ahora el hombre con la ciencia y la tecnología cree que ha podido solucionar todos los problemas que están sobre la tierra, pero cuando las potencias de los cielos sean conmovidas, entonces dice, todos verán al Hijo del Hombre venir en una nube con poder y gloria. Por lo tanto, cuando estas cosas comiencen a suceder, tenemos que ponernos en pie y levantar nuestra mirada, Señor, porque la salvación está más cerca que nunca. Ese es el mensaje del Evangelio, hermano. Que Dios conoce nuestra condición, conoce la condición, y hoy nos vamos a meter en la condición de la iglesia y del mundo. Y vamos a estar tomando también un poquito la condición de lo que es el matrimonio y lo que es la familia. Y para eso vamos a profundizar un poco en el libro de Ezequiel. Nos vamos al libro de Ezequiel y vamos a estar en el libro de Ezequiel en el capítulo número 22. Y vamos a estar viendo desde el 23 hasta el 31.
Entonces, en la nueva versión internacional dice así: nuevamente yo recibí un mensaje del Señor. Verso 24, dice: hijo de hombre, dale este mensaje a tu pueblo. Por eso le titulé este mensaje, Dios está hablando hoy, segunda parte. Háblale así, dile al pueblo de Israel: en el día de mi indignación vas a ser como tierra contaminada, como una tierra sin lluvia, árida y estéril, porque tus líderes políticos, tus príncipes, tus reyes y todos los que están en eminencia, todos traman conspiraciones y son como leones que acechan a su presa y devoran a los inocentes, apoderándose de sus tesoros y quitándoles la riqueza mediante la extorsión. Y dejan viudas a muchas mujeres del país para quitarles sus pertenencias. Cuando estamos leyendo estas escrituras, vaya pensando, ¿qué es lo que estamos viviendo hoy con nuestros líderes políticos? ¿Qué está sucediendo en todas las naciones de la tierra? Porque todas las naciones de la tierra y sus líderes políticos están presos de la codicia, de la avaricia, de la ambición. Pero no solamente ahí, mira el verso 26, dice: tus sacerdotes. Y el verso 27 dice: tus profetas. Y el 28, tus sacerdotes, tus líderes religiosos, tus profetas, mire, desobedecen tus enseñanzas y profanan los objetos de santidad. No hacen ninguna diferencia entre lo que es santo y lo que es inmundo, lo que es profano. Tampoco enseñan a mi pueblo la diferencia entre lo que es ceremonialmente puro y lo que es impuro. Desprecian mis días de descanso, de modo que Dios dice, me deshonran entre ellos. Los líderes religiosos y los líderes políticos, ambos son como lobos rapaces que despedazan a sus víctimas. En realidad destruyen vidas a cambio de dinero, el verso 27. Y tus profetas encubren a los líderes políticos dando falsas visiones y predicciones y trayendo profecía que el Señor no les dio. Y dicen así, mi mensaje viene del Señor, que es soberano, cuando en realidad el Señor no ha dicho ni una sola palabra. Verso 28. Verso 29. De los líderes políticos y de los líderes religiosos hasta la gente común, el pueblo mismo oprime a los más pobres. Qué increíble, hermano. Lo vemos en todo, como cada uno en su nivel social, socioeconómico en el que está, siempre tiende a oprimir a los que están por debajo de él y les roba todo lo que necesitan y los priva de la justicia. Y priva de la justicia a los extranjeros y a los inmigrantes y a los indocumentados. Cuando Dios nos dice en su palabra que tú también fuiste esclavo en tierra de Egipto y tienes que tener misericordia por todos los que están en esa situación, inmigrantes, indocumentados, y los privan de la justicia a los pobres porque no tienen con qué defenderse, no tienen con qué pagar un abogado que los defienda, y los abogados también se ponen de acuerdo junto con los líderes religiosos como lobos rapaces. ¿Para qué? Destruir la vida de todos a cambio de dinero. Mire qué increíble es la palabra de Dios. Ese es en el verso 27. Dice que los líderes religiosos, los líderes políticos, todos, ambos, son como líderes rapaces que despedazan a sus víctimas y la encubren, dando falsas visiones y dando predicciones mentirosas que dicen, mi mensaje proviene del Señor soberano, cuando en realidad el Señor no ha profetizado nada. ¿Y cómo se extiende esta maldad hasta el pueblo? El pueblo oprime a los pobres, roba a los necesitados, priva de justicia a los extranjeros, inmigrantes e indocumentados. Yo no sé si usted esté en cualquiera de estas preeminencias,
Pero el Señor dice que busqué a alguien que pudiera pararse en la brecha y busqué a alguien que hiciera vallado, alguien que resguardara el país, alguien que se intercediera por el país, que se pusiera a favor de la tierra para que yo no viniera y la destruyera. Dice, pero no encontré a nadie. Por eso ahora derramaré mi furia sobre ellos y los consumiré con fuego, el fuego de mi enojo, y haré caer sobre su cabeza todo el castigo por cada uno de sus pecados. Yo, dice el Señor soberano, he hablado. Por eso titulé este mensaje, Dios sigue hablando hoy, parte número 2. Y esta es la condición en la que está la iglesia, los poderes religiosos, la condición del mundo, los poderes políticos, y cómo ambos se combinan. Ambos para tramar conspiraciones. Y dice que son como leones que están buscando presa a quien devorar. Espero que cuando el Señor te ha tocado y ahora entiendes que nos prometió un reino inconmovible y que Dios va a remover todas las cosas hechas como por el hombre para que queden las cosas eternas, para que queden las cosas del reino de los cielos. Cuando tienes esa esperanza de gloria, ahora tu vida tiene otro sentido. Ya no vives para las cosas de este mundo. Estamos aquí, mas no somos de este mundo, porque la Biblia nos promete que somos ciudadanos eternos del reino de los cielos y que por medio de su Espíritu Santo ahora recibimos la potestad de ser hechos hijos de Dios. Y el mensaje del Evangelio es que a los suyos vino Jesucristo, mas los suyos no le recibieron. Por eso yo te insto en esta hora que si la palabra de Dios, que está aquí desde Génesis a Apocalipsis, empieza a ser realidad en tu vida, que la tomes en serio, porque Dios es amor, pero también es fuego consumidor. Y Dios mandó a Jesucristo para librarnos de ese fuego consumidor, que es fuego eterno. Y librarnos, Señor, de la condenación eterna, que muchas iglesias ya no quieren predicar. Están predicando mensajes de psicología, mensajes de filosofía, mensajes que en realidad te ayudan, pero no tienen la substancia para la vida eterna. Te ayudan temporalmente, claro que sí. Y gran parte de lo que se predica en el Evangelio de la Prosperidad es bíblico, porque Dios te habla más de 5,000 versos de la prosperidad. Te habla aquí en la palabra cómo ser un buen mayordomo, cómo tener control sobre tus finanzas, cómo agradar a Dios con tus diezmos, tus ofrendas, con lo que tú das, lo que tú aportas. Mire, si un vaso de agua dice que das en su nombre, va a tener recompensa. Pero también se omite más de 10,300 versos que son proféticos. La iglesia no está predicando eso, por eso está en la condición de la iglesia, que está predicando solamente el Evangelio. No el Evangelio del reino, el Evangelio del reino debe ser completo, de Génesis a Apocalipsis, aunque sea como una espada de 2 filos que penetre entre lo más profundo del alma y del espíritu. Pues es lo que la palabra de Dios tiene que hacer, tiene que discernir los pensamientos de tu corazón y de tu mente para que cambies y cambies de adentro para afuera, que cambie, que sea un cambio interno y que sea un cambio permanente. La palabra de Dios te trae el reino de Dios, mientras que la promesa de recibir ese reino inconmovible se hace una realidad. Por eso te damos en esta hora este mensaje para que de algún modo vayas preguntándote, ¿cómo está mi relación con Dios?
¿Cómo está mi relación con el Creador de los cielos y la tierra? ¿Está de acuerdo a su palabra? ¿Será que estamos buscando el reino de Dios y su justicia primeramente y que todas las demás cosas van a ser añadidas? ¿O estás buscando primero las cosas añadidas y después al reino de los cielos? Tienes que preguntarte en cuál orden está tu vida. Para que tengas la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento, tienes que empezar a buscarlo en espíritu y en verdad. Él está buscando adoradores en espíritu y en verdad. Como le dijo a la samaritana, si supieras, si conocieras el don de Dios, tú le pedirías agua al Señor. Tú le pedirías agua y yo te daría el agua viva, el agua que dice el que tome de esta agua no tendrá sed jamás. Por eso yo te insto a que busques en la palabra de Dios. Que busques lo que dice en su palabra, como en Romanos 10, que dice, si tú creyeres en tu corazón para justicia, porque buscas el reino de Dios y su justicia, y lo confesares con tu boca, que tú crees que el Espíritu Santo levantó a Cristo de los muertos, y ese mismo Espíritu Santo es el que vivifica ahora a tu vida, una vez que has entregado tu vida al Señor y vives para Dios, que ese Espíritu Santo ahora mora en ti y te va guiando a toda justicia y a toda verdad. Ese es el Espíritu Santo el que va a hacer la diferencia, porque tienes que nacer de nuevo del Espíritu de Dios. Y cuando naces del Espíritu de Dios, ahora dice que tiene la misma naturaleza que el Padre, porque Dios te ha dado todas las cosas de la vida y de la piedad. Aquel que no conoció pecado, se hizo pecado en la cruz para que nosotros fuéramos hechos la justicia de Dios andando. Pero no por lo que nosotros hacemos, sino por lo que Cristo hizo en la cruz. Y para recibir eso y nacer de nuevo en el Espíritu, terminamos con esta confesión. Si de veras esta palabra ha llegado a ti, pídele a Dios que te perdone, que te salve, que escriba tu nombre en el libro de la vida y te haga un ciudadano del reino de los cielos, de ese reino inconmovible, porque Dios viene a quitar todas las cosas temporales de este mundo para darnos su reino inconmovible. Si has hecho esa oración, eres bienvenido al reino de los cielos y ahora eres un hijo de Dios. Y con esto terminamos esta pequeña transmisión para invitarlos al siguiente de la serie. Sin más, se despide desde la ciudad de Chicago y para todas las naciones, el evangelista Abelardo Rivera Villanueva.